Tardes, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues, tal como os decía antes, a ver si con una exposición y acentuando lo que comentaba Miguel, pues, bueno, pues puede servir de introducción, ¿no? Primero, algo que quizá vosotros no sea un problema porque, como decía Miguel, tenéis un buen conocimiento de la renta básica, pero lo que está actualmente confundiendo a mucha gente es que están hablando de renta básica tal cual, con estas palabras. Están hablando gente muy distinta, como el mismo Guindos, como Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, y incluso Pere Aragonès, ¿no? Que es el vicepresidente, aunque este sí que hablaba, parecía, al menos cuando escribió, con conocimiento de causa de lo que era, ¿no? La renta básica. Por supuesto, no hace falta que os diga que lo que quiere, si es que lo llega a implantar en algún momento el gobierno español actual, es una renta para pobres, ¿eh? Es una renta, veremos cómo se concreta, porque esta es otra cuestión, es decir, en el mismo día he leído pues que el mismo gobierno asegura que van a llegar a 1 millón de familias y el mismo gobierno o algún portavoz del gobierno habla de 3 millones. En fin, en cualquier caso, esto, cuando se concrete, qué es lo que quieren, pues, o qué es lo que van a implementar, es cuando podremos calcular realmente a quién va a llegar y de qué manera. En cualquier caso, lo que está clarísimo es que estamos hablando, o el gobierno está hablando, le llame como le llame, que si ingreso mínimo vital, que si renta mínima, lo que sea, pero está hablando el gobierno de una renta condicional, una asignación pública condicional. Entonces, el debate actual, bueno, hay muchos debates, por supuesto, hay debates de tipo filosófico-político, hay debates de tipo más técnico, pero digamos lo que al menos a mí me está llegando más o me hacen llegar más amigos y amigas, compañeros de la asociación, la Renta Básica u otros compañeros o compañeras, es la cuestión de la incondicionalidad y la universalidad. Lo de la incondicionalidad, ya sabéis que es uno de los temas más polémicos, especialmente para los que son contrarios a la renta básica. Es quizá la característica de la renta básica lo más polémico, y precisamente los que somos defensores de la renta básica vemos en la incondicionalidad pues una de las grandes características y ventajas y virtudes de la renta básica. Con vosotros no hace falta, por vuestro conocimiento, que insista mucho sobre la incondicionalidad, pero hay un aspecto que sí que creo que debe mencionarse, y es que mucha gente sigue confundiendo la incondicionalidad con el hecho o con el falso hecho de que todo el mundo ganaría, precisamente porque todo el mundo la recibe. Como es incondicional la renta básica, todo el mundo la recibe. Esto quiere decir que los ricos también la reciben y, por lo tanto, todo el mundo gana. Esto va ligado, por ejemplo, con supuestos problemas que traería una renta básica, como la inflación. Esto, creo que la mejor manera de resumirlo, el error, de resumir este error, es contando aquel chiste que se explicaba en la Segunda República Española, ¿no? Que cuando se estaba discutiendo la reforma agraria, un gran terrateniente andaluz dijo que él ya estaba de acuerdo con la reforma agraria, porque entre lo que tenía y lo que le iban a dar, pues el tío encantado. Y de la misma manera que la reforma agraria obviamente no es dejar a los grandes terratenientes con lo mismo que tienen, pues la renta básica, para financiarla, que luego podemos hablar
en algún punto de la financiación. Con la financiación la recibe todo el mundo, pero si se trata de una financiación como la que proponemos, pues los más ricos pierden, es decir, tienen que pagar mucho más, aunque reciban la renta básica, ¿no? Esto me parece que no vale la pena de momento insistir mucho. Pero lo de la universalidad es algo que incluso entre los defensores de la renta básica hay algún tipo, pues a veces, de confusión, ¿no? Esto de que, como lo recibe todo el mundo, pues, en fin, hay algunos otros problemas que deberían ser superados. Por ejemplo, salen actualmente a discusión aspectos que son polémicos y son los que más insisten algunos defensores de la renta que va a poner el gobierno o que supuestamente va a poner el gobierno, como es que lo reciban este subsidio quien más lo necesita, ¿no? Es decir, la gente que está más desamparada en la situación actual o producto de la paralización de la economía, pues son esta gente la que debe ser prioritaria. Y esto es un problema de concepción porque, como sabéis, cuando se establece una línea o un umbral, es decir, una condición, podemos cometer dos tipos de errores, el falso positivo y el falso negativo, ¿no? El primero aparece cuando alguien pasa la prueba y no debería hacerlo, y el segundo, el falso negativo, es cuando alguien no supera la prueba pero debería haberlo superado. Este segundo error es muy grande. En general, en los experimentos, o mejor dicho, en los estudios que se han hecho, es muy grande y es muy grave porque, bueno, alguien que no lo merezca, que reciba la renta básica o pase este error, ¿no? Bueno, pues podemos decir, no se lo merece, pero lo ha pasado. Mira, pero el otro error, el falso negativo, sí que es grave, porque que una persona que lo necesite no lo pase, pues evidentemente las condiciones materiales de esta persona quedan deterioradas indiscutiblemente, ¿no? Bien, recordar este dato. Actualmente en todas las rentas para pobres que tienen las comunidades autónomas, se llamen como se llamen, en Cataluña la llamamos de una forma, en Asturias de otra, en Madrid otra, pero todas son condicionadas. Bueno, pues todas estas sumadas, ¿no?, con las grandes diferencias que hay entre ellas, especialmente el País Vasco y Navarra respecto al resto, el País Vasco y Navarra están muy por encima de cualquiera de las otras, bueno, pues sumando todas las rentas para pobres que se reciben en las comunidades autónomas, no llega, según datos del 2019, que son los últimos, evidentemente, completos que tenemos, no llega al 8% de la población que está considerada pobre, oficialmente pobre. Y en un estudio que citábamos en el último editorial de Sin Permiso y también en otro artículo, que es un estudio que se hizo en muchos países, concretamente 23, y con 38 programas de condicionados en estos 23 países, se encontró que solamente Ei, que se li ha apagat el micro. Se li ha apagat el micro. Se t'ha apagat el micro, Dani. No se sent, eh? No. No se sent. Dani, és que té el micro apagat. Sí, el té apagat. Tens el micro apagat. Ara? Ara? Ara sí. Ara sí. On m'havia acabat? On m'havia quedat? ¿Dónde me había quedado?
En el informe de los 30 no sé cuántos países. Vale, bien. Pues bien, pues en este estudio, ya digo, de 38 programas en 23 países, ¿no? Se excluye de la gente que debería recibir estos subsidios para pobres, se excluye entre el 44 y el 97%. No estamos hablando de cualquier cosa. Por ejemplo, el mismo dato que os he dado antes del Reino de España, que es que solamente el 8% de la población lo recibe, entra perfectamente, aunque en un extremo, de estas cifras, porque en este caso sería el 92% de las personas que teóricamente deberían recibir estos programas y pues quedan excluidas, ¿no? Bien. Otra de las cosas que estos días está, en fin, también habiendo en determinados ambientes más o menos polémica, es lo viejo de que es una propuesta que la derecha o determinadas derechas o determinados políticos de derechas o determinados académicos de derechas defienden la renta básica y, por lo tanto, por aquello de si lo defiende la derecha es que no debe ser para la gente de izquierdas una buena propuesta y por lo tanto pues en fin, es una mala propuesta. O bien gente, en este caso acostumbran a ser periodistas que lo dicen de otra forma, ¿no? Quizá con más curiosidad. Dice, bueno, oiga, ¿cuál es este prodigio de la renta básica que hace que gente de derechas y de izquierdas defiendan la misma propuesta? Esto me parece que debería también, por supuesto, quedar claro que efectivamente hay políticos y académicos de derechas que defienden la renta básica, pero la gran diferencia entre las propuestas de renta básica de derecha y de izquierda son varias, pero quizá la principal, la que delimita los campos, es cómo se financia, que es otra forma de decir quién gana y quién pierde. Las propuestas de derecha, evidentemente, y tenemos ejemplos, luego os voy a poner uno, pierde la inmensa mayoría de la población. Las propuestas de izquierdas, especialmente la que mejor conozco, claro, porque es la que hemos hecho junto con otros amigos y compañeros de la red Renta Básica, es una propuesta de financiación donde el 20% oficialmente más rico de la población traslada una parte de su renta al 80% restante. Es decir, cómo se financia una renta básica es una forma de responder a qué parte de la población gana y qué parte de la población pierde. Una de las formas así que acostumbro a mencionar, porque creo que es muy gráfica, es, bueno, pues el debate que tuve con un miembro del Cato Institute. El Cato Institute, sabéis algunos de vosotros, es uno de los think tanks más poderosos mundialmente, más reconocidos académicamente de los neoliberales, ¿no? Bueno, pues una universidad de Colombia pues me invitó a mí, invitó a Michael Tanner. Michael Tanner es un tipo de este think tank, del Cato Institute, que hace muchos años defiende una renta básica. Y creo que la mejor forma de explicar esta diferencia entre las propuestas de derecha y de izquierda de la renta básica es pues que en los 2 o 3 debates que tuvimos allá en Bogotá estaba claro, absolutamente claro, que no estábamos de acuerdo en nada. Los dos formalmente defendíamos la renta básica, pero a la que nos poníamos a concretarla tanto en forma de financiación como cuantía, etcétera, pues obviamente se delimitaba nuestra posición completamente, ¿eh? Y no era por aspectos estrictamente, como podríamos decir, de pensamiento político, ¿no? Era una cuestión de cómo se concretaba técnicamente, claro, técnicamente a partir del presupuesto de cada uno. Presupuesto me refiero político-ideológico, pues era donde se establecían las grandes diferencias, ¿no? Y esto es algo que también debería, creo, quedar claro. La renta básica tiene 2 grandes patas. Una, que es la normativa, es decir,
la que intenta responder a la pregunta ¿es justa la renta básica? Y aquí han intentado, en esta pata, han intentado muchas filosofías políticas distintas. Bueno, muchas, unas cuantas, tampoco exageremos, unas cuantas, pero quizá las académicamente más prestigiosas han intentado responder a esta pregunta. ¿Es justa la renta básica? Y bien, aquí también es donde se producen, obviamente, grandes distinciones. Para los que somos partidarios, como yo, de la libertad republicana, ¿no? Pues obviamente la justificación de la renta básica, por qué debería haber una renta básica, difiere, claro está, de posiciones filosófico-políticas más de derechas. No hace falta para vosotros que os diga lo que es la libertad republicana, todos lo conocéis, pero sí al menos recordar que para la tradición de la libertad republicana, la libertad no puede ser vista independientemente de las condiciones materiales de existencia. Es decir, una persona que no tenga las condiciones materiales de existencia, por ejemplo, un pobre, no es ni puede ser libre. Simplemente para un liberal puede serlo, para un republicano, sobre todo si es un republicano también de la tradición socialista, no puede ser de ninguna manera libre. Pero os decía que tenía dos patas o dos grandes columnas, si queréis decirlo así, la renta básica. Uno es el aspecto normativo, que es este que os acabo de decir muy brevemente, es decir, responder a la pregunta de ¿es justa la renta básica? Pero la otra gran columna es el aspecto técnico. Bueno, pues si es justa, se puede financiar, porque bueno, teóricamente hay propuestas muy justas que no se pueden financiar, ¿no? Y al revés, otras que técnicamente son muy fáciles de aplicar o serían muy fáciles de aplicar y en cambio normativamente no superan ninguna criba, ¿no? Entonces, esto es otro de los aspectos que está produciendo polémica. Bueno, ya venía un poco de antes la polémica, pero ahora con la situación actual del estado de emergencia, entre al menos algunos miembros también del gobierno, bueno, de la órbita del gobierno, no digo que sean ministros, digo de la órbita del gobierno, ha vuelto a salir, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede financiar una renta básica? Pues una renta básica, según nuestra propuesta de la renta básica, se puede financiar mediante una gran reforma del impuesto a la renta de las personas físicas, ¿no? De manera que, como os decía antes, el 20% más rico de la población, oficialmente, el 20%, es decir, yo como profesor titular, cualquier profesor titular de una universidad pública, forma parte, incluso sin tener ningún tipo de ingreso al margen de nuestro salario de funcionarios, ya pertenecemos al 10% más rico de la población, ¿no? Que el IRPF actual esconde una gran evasión fiscal y esconde un gran fraude fiscal, no hay ningún tipo de duda. Pero nosotros nos basábamos en una muestra de 2 millones oficiales, es decir, lo que la gente realmente declaró, ¿no? Bueno, pues uno de los aspectos de polémica es si quizá con esta forma de financiación hay gente que pierde y no debería perder. Bueno, esto lo relaciono, y ya voy acabando porque llevo 20 minutos, voy acabando. Pero una de las cosas que creo importantes, interesantes en la financiación de la renta básica es que no está escrito en ninguna parte que se tenga que financiar solamente a partir de una reforma del IRPF, ¿no? Y uno de los aspectos interesantes de esta situación crítica en la que estamos viviendo es los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad, bueno, que han estado en épocas más o menos, digamos, normales o estables, más o menos estables, pues no acostumbran a ponerse en cuestión por una buena parte de la población. Creo con toda sinceridad, claro, no tengo datos de números, esto en estos momentos es imposible saber, pero que hay una sensibilidad muy grande hacia revisar lo que he dicho antes, los derechos de propiedad, ¿no? Es decir,
que la propiedad privada se reconozca, esto evidentemente no hay problema por parte de mucha parte de la población, pero hasta dónde llega el reconocimiento de esta propiedad privada y usando pues constituciones republicanas como la mexicana del año de principios del siglo XX y luego, por supuesto, la de la República de Weimar, la del año 19 y también la de la República Española del año 31 y en parte la Constitución monárquica actual, pero hay una parte de estos artículos que al ejército le importaba poco y por lo tanto por eso coló, lo que le importaba era la unidad de España y la monarquía y por eso coló esta herencia, se puede decir, de la Constitución republicana española es, bueno, pues esta subordinación de la propiedad privada a la utilidad pública, ¿no? Aunque se llame de distintas formas, ¿no? Y, bueno, pues han salido pues, datos de estos que a mucha gente la ha escandalizado, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Messi gana 350.000 euros netos al día. Sabemos que un entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, gana 70.000 euros netos al día. Y sabemos que enfermeras y médicos ganan entre 50 y 100 o 120 euros brutos al día. Claro, cuando salen estas noticias periodísticas de que Amancio Ortega da no sé cuántos millones y Messi da 1 millón y Guardiola da 1 millón. Y, por cierto, no hace falta decir que a mí me gusta mucho Messi porque soy del Barça, pero independientemente de esto, estamos hablando de otras cosas. Cuando dicen Messi ha dado $1 millón, 1 millón de euros, bueno, son 3 días de su salario. Guardiola ha dado 1 millón, bueno, estos son 5 o 6 días de su salario, con lo cual, en fin, puede que a alguien le pueda impresionar, pero desde un punto de vista comparativo es algo completamente insuficiente. Y luego, entonces, pero concretando para no alargarme más en este aspecto, concretando, hemos hecho un cálculo, sobre todo lo ha hecho Jordi Arcarons, que realmente es interesante porque le vamos a sacar punta en los próximos tiempos, ¿no? Y es, solo contando dinero legal. Dinero legal quiere decir lo que hay en los paraísos fiscales o la evasión fiscal, todo esto no se cuenta, no lo contamos. No contamos tampoco primera residencia. Es decir, aunque tengas un palacio de primera residencia, no se cuenta. Pues bien, un 10% de impuesto, un 10%, insisto, solo un 10% de impuesto al 10% más rico, no en este caso más rico de renta, sino más rico de patrimonio, aportaría a las arcas públicas la friolera de 84.000 millones de euros. Un 20% a este mismo 10%, no hace falta que os diga, que aportaría el doble, aportaría 160.000 millones de euros. Recordar que todas las pensiones públicas, absolutamente todas las asignaciones públicas monetarias, no en especie, monetarias, pero que incluyo la partida más grande, como es las pensiones contributivas y, por supuesto, los subsidios o el subsidio de desempleo, todo esto aproximadamente suma 95.000 millones. Bien. Ya tenéis la proporción, entre 84.000 millones, que sería el 10%, a 160.000, solo con esto, tenemos, depende del porcentaje, evidentemente, pero tenemos algo muy superior a todo el gasto público monetario que se está dando actualmente. Digo monetario, no nada que tenga que ver con especie como la sanidad y la educación públicas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto junto con una reforma del IRPF, permitiría en situaciones normales, evidentemente, financiar una renta básica como la que proponemos, igual al menos al umbral de la pobreza, sin ningún tipo de problema. Y acabo.
Hemos propuesto, como sabéis como lectores y lectoras que sois de Sin Permiso, hemos propuesto ante la situación actual una renta básica se llama así en castellano, cuarentena, sí, cuarentena, ¿no? Una renta básica de cuarentena. Una renta básica, somos conscientes de que no se va a hacer una reforma en profundidad fiscal que permita financiar como nosotros pretendemos o de forma parecida a una renta básica en los próximos 15, 20, 25 o 3 meses, días o 3 meses, esto por supuesto. Entonces, y ante la barbaridad que representa todas las condicionalidades, por la experiencia evidentemente que se tiene, y ante la urgencia de la situación, no hace falta que dé números porque cada día un organismo internacional da nuevos números y cada vez son peores, y partiendo de lo que partíamos, que del año 19 hay aproximadamente de forma oficial 10 millones de pobres en el Reino de España, pues partiendo de todo esto decíamos, una renta básica de cuarentena, al menos que puede ser de aquí 3 meses o incluso hasta el 31 de diciembre de este año. Que la pida quien la necesite. Y el gobierno tiene la obligación en el plazo de una semana, después de pequeñísimas comprobaciones de identidad y poco más, y del destino de cuenta, que ingrese a la renta básica a estas personas que la piden. Y si hay gente que la pide que no la merece por la situación en que está, por ejemplo, yo o un profesor titular de universidad pidiese esta renta básica, bueno, no hay problema. El año que viene, en la declaración del 21, del IRPF el 21, se liquida, o sea, se saca esta cantidad y ningún problema. Es decir, ante el miedo, más que miedo, la tontería, yo diría, de algunos de los opositores a la renta básica, de que esta renta básica de cuarentena la recibiría si la pide quien quiere y el gobierno tiene la obligación de darle a quien quiera, a quien la pide, pues entonces se daría a gente que no lo merece. Bueno, pues ya digo, no hay ningún problema. El Estado tiene recursos para poder sacar esta cantidad a las personas que la hubieran pedido sin merecerlo. Puede poner incluso cantidades, ¿no? Puede poner a las personas que lo hayan pedido que reciba más o gane más de 22, 23, 24, 25.000 euros anuales brutos. Bueno, pues puede ser un criterio. Pero de la misma manera que se ha dicho que ante la pandemia había que actuar de forma urgente y luego iríamos o podría irse corrigiendo determinadas actuaciones, en este caso lo que proponemos como renta básica de cuarentena es justamente para, pues eso, una actuación de urgencia y podría rectificarse en los próximos meses en función de algunos errores que se hubieran podido cometer, ¿no? En cualquier caso, no es lo que tiene en la cabeza el gobierno y si algo no ha actuado el gobierno es precisamente en fin, digámoslo así, con urgencia, ¿no? Parecía que hoy tenían que hacer pública esta renta condicionada que iban a proponer y resulta que de momento ha vuelto a quedar aplazada. Pues nada, me he pasado al menos 7 o 8 minutos en mi exposición, por lo tanto os pido un poco de disculpas y pues vosotros preguntar ahora, creo que con esto que os he dicho ya sirve de introducción.